Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, una casa comprometida con la cultura. Muchos de ustedes son habituales porque son socios, son amigos todos, pero de continuo nos acompañan en muchos actos y realmente estamos encantados de toda la oferta cultural que podemos brindar a aquellos que quieran compartir con nosotros. Sin ir más lejos, esta misma semana tuvimos el lunes musical, son ya 28 años, comienzan a las 8 y realmente si alguien viene a las 7, 7 y 10, ya hay personas esperando. Algunos, esto es cierto, lo pueden comprobar con su bastón, esperando para coger sitio. 28 años de lunes musicales. El martes, en el marco también de unos encuentros que tenemos sobre educación y salud, tuvimos una conferencia sobre habilidades para la vida y salud escolar, que realizamos conjuntamente con la Asociación Española e Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria. El miércoles, en el marco de la 6ª Semana Complutense de las Letras, nosotros como Centro Asturiano somos entidad colaboradora, lo mismo que en ediciones anteriores, pues tuvimos aquí una lectura abierta de cuentos de ese asturiano universal que es Leopoldo Alas Clarín. Una lectura abierta que a mí personalmente tengo que decir que me encantó y agradezco muchísimo a aquellos compañeros que tuvieron a bien leer, cada uno con su estilo, grandes y pequeños, verdaderamente un acto entrañable donde pudimos conocer mejor y disfrutar sobre todo de las narraciones breves de ese gran cuentista que fue Clarín, además de novelista, como es bien sabido, porque es el autor de esa magna novela que es La Regenta. Y ayer tuvimos también otro encuentro memorable. Me refiero a la presentación de un opúsculo, de un librito sobre Cervantes, sobre su magna obra, El Quijote, 10 criterios para educar en valores con el Quijote, en el marco de la 6ª Semana Complutense también, y de una forma más lejana, con motivo del 4º centenario del fallecimiento de este gran genio de las letras españolas, que es Miguel de Cervantes. Bueno, y hoy nos trae aquí, como es bien sabido de todos, nada más y nada menos que de nuevo un galardón que vamos a dar, un Orogallo especial con mención honorífica al mejor corto rodado en Asturias y ya premiado en el Festival de Ribadedeva. Y por eso este Salón Príncipe de Asturias, una vez más, pues se convierte en un salón de cine y por tanto de sueño y de ilusión, que eso es el cine. Me acompaña para ello, como en los años anteriores, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ribadedeva, María Luisa Fernández, que después les dirigirá unas palabras, pero yo quiero agradecer mucho a María Luisa que nos acompañe de nuevo y que demos continuidad a un acto como este, que realmente nos permite honrar al cine, a jóvenes promesas y con ello a la cultura. Nuestro agradecimiento también a Javier San Pedro, a mi izquierda, director de la Casa Municipal de Cultura Casa de Piedra de Colombres, Ribadedeva, que va a hacer de maestro de ceremonias. Después nos va a conducir en la presentación de los cortos con una pequeña explicación y desde luego lo hemos de agradecer muchísimo porque así vamos a rescatar toda la enjundia de estos cortos, de estas proyecciones. Ribadedeva, lo dirá mejor la concejala, es un hermoso concejo oriental del Principado de Asturias que limita al norte con el Cantábrico, al sur con Peñamellera Baja, al oeste con Llanes, es al revés, al este con Llanes y al oeste con Cantabria, mediante el río Deva. De ahí el nombre, Ribadedeva, con el que año tras año, ya en la etapa de nuestro recordado don Cosme Sordo,
pues venimos organizando este acto. La entrega del Urogallo especial con mención honorífica y el diploma acreditativo que leerá nuestra secretaria general, doña Pilar Riesco, como decíamos hace un momento, a la dirección del mejor corto rodado en Asturias. El Urogallo este año se entregará al corto titulado Mírame, dirigido por José Luis Velázquez Menéndez, aunque no ha podido acompañarnos, y lo recogerá en su nombre David Lopo, aquí también en la mesa, productor en Desenfocado Producciones y responsable de comunicación del corto Mírame. La película, que ya recibió en el mes de agosto el premio al mejor director asturiano en la sección oficial de Ribadedeva en corto, habla de una mujer que se despierta al lado de un desconocido. No recuerda nada de la noche anterior, aunque tiene una extraña sensación. La cinta está codirigida con el realizador cántabro Héctor Herrería y ha obtenido, entre otros reconocimientos, los premios de mejor cortometraje y premio del público en el Día de Asturias en la 52ª edición de CIC Sisión. Además de este trabajo, podremos disfrutar, como es sabido, de una interesante selección de los mejores cortos que han participado en la edición última, 2015, del REC Ribadedeva en corto, Festival Nacional de Cortometrajes al Aire Libre en Ribadedeva. La verdad es que estamos encantados de que esta iniciativa cultural esté recorriendo un camino, una senda tan fructífera. Quiero recordar que en el año 2006 el Ayuntamiento de Ribadedeva y el Centro Asturiano de Madrid, a través del entonces presidente don Cosme Sordo, iniciaron una colaboración para promover el cine asturiano y en particular el cortometraje. Además del galardón anual acordado, se busca igualmente la promoción en Madrid, en esta capital del municipio de Ribadedeva, y su certamen de cortos. Debo reiterar la felicitación al Ayuntamiento de Ribadedeva, que ruego por favor a la concejala que lo transmita al alcalde, con el que tuve ocasión de compartir, me parece que fue en septiembre, en Málaga, septiembre-octubre, ¿no, Pilar? En septiembre, por el acierto de este festival de cortos que cada año recibe un mayor reconocimiento, y desearles y desearos a todos que disfrutéis de esta jornada cinematográfica, de esta jornada cultural. Como es sabido, quiero también recordar esto, en 2015 Colombres, capital del concejo de Ribadedeva, fue galardonado con el premio al pueblo ejemplar de Asturias, que recibió de manos de su majestad el rey. En esta parroquia de Ribadedeva destaca igualmente su fundación Archivo de Indianos, Museo de la Emigración, que recibirá en este mismo salón el próximo 11 de mayo por su dilatada y fecunda contribución al estudio, investigación y documentación sobre la emigración asturiana y española a América durante los siglos XIX y XX, el título de Asturiana Universal, galardón que entregamos conjuntamente unas casas hermanas. Me refiero a la Casa de Asturias en Alcalá de Henares, también la que está en Alcobendas, el Centro Asturiano de Tres Cantos y el Centro Asturiano de Madrid. Estáis todos invitados a ese acto que, repito, será el 11 de mayo. Pero hoy vamos a disfrutar de los valores estéticos y también de otro tipo que albergan estos cortos. Y nosotros queremos, desde el Centro Asturiano de Madrid, felicitar una vez más por el trabajo largo que hay detrás de estas realizaciones artísticas. Nos referimos a los creativos y a todos los técnicos, actores y, en definitiva, a aquellas personas que hacen posible la obra. Vendrán, eso deseamos, muchas más ediciones del festival. Por supuesto, deseamos que todos lo disfruten. Nada más, muchas gracias. Cedo la palabra a la concejala de Ribadedeva en el área de cultura. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por estar todos vosotros aquí acompañándonos un año más, especialmente a los vecinos de Ribadedeva que nos conocemos y a los que
siempre es un gusto ver en estas tierras madrileñas y aunque nos da una sensación extraña no encontrarnos al lado del Cantábrico, la verdad que también nos llena de alegría. En segundo lugar, agradecer al Centro Asturiano de Madrid su invitación, tenernos aquí con ellos un año más y agradecerles también de forma general su trabajo incansable en favor de la cultura, no solamente de los cortos. Cuando el señor presidente habla de todos los actos que han tenido a lo largo de esta semana, yo creo que es asombroso el trabajo que se hace desde estos centros regionales, desde el centro de Asturias, el trabajo por la difusión de la cultura en todos los ámbitos, teniendo en cuenta a las personas que gestionan este tipo de casas, las dificultades a las que se enfrentan y todas y cada una de los escollos que tienen que ir salvando, así que la verdad yo creo que es de felicitar que mantengáis un nivel que está más allá de la excelencia, y con este nombre, el de la excelencia, quiero unir a un tercer aspecto que me gustaría destacar, y es que este año me presento aquí como concejala de un pueblo ejemplar, y que para nosotros la verdad que es un orgullo poder ir extendiendo este título por Madrid, por todos los sitios a donde vamos, porque para nosotros este otoño, en septiembre, cuando vinieron los Reyes a entregarnos el premio que nos concedió la Fundación Princesa de Asturias, la verdad que nos sentimos muy felices. Para mí ha sido un día muy especial, una sensación de felicidad y de alegría nos inundó, y la verdad que es bonito poder seguir transmitiendo a la gente cómo nos sentimos, y realmente nos sentimos ejemplares y queremos seguir siéndolo. Para terminar, me gustaría decirle al señor presidente que, y esto ya tiene relación con los cortos, que igual no se equivoca cuando dice que Llanes está al oeste, porque si miramos desde el mar, efectivamente Llanes está al oeste, y que muchas veces el norte, el sur, el este y el oeste, pues depende de la perspectiva, ¿no? Y esto tiene que ver con el cine, porque el cine no dejan ser más que perspectivas. La perspectiva de un montón de gente que a través de un director que ejerce como maestro de ceremonias nos presentan la perspectiva que tienen ellos acerca de la vida. En el caso del género del corto, una pequeña pildorita, nos dan su perspectiva, nos dan un momento, nos abren una ventana para que seamos testigos de una visión, y esa es una de las cosas que yo creo que hace más maravillosas al cine, ¿no? Y es la diversidad de perspectivas que nos presentan. Nosotros desde el Ayuntamiento de Ribadedeva y desde el ámbito de la cultura trabajamos en muchos aspectos, pero desde hace ya 10 años, más de 10 años, intentamos trabajar un poquito también por el cine. Es muy difícil, es muy costoso, y nos decantamos por el formato del corto, que es un formato que nos ha permitido sacar adelante este festival completamente consolidado y que se lleva a cabo en Ribadedeva la tercera semana del mes de agosto. Así que yo os invito a que, si no es posible este mes de agosto, vayáis preparando un viaje para que conozcáis Ribadedeva, para que comprobéis si Llanes está al este o al oeste, para que compartáis con nosotros estas pequeñas ventanas, estas perspectivas que los directores y todo el grupo que les acompaña nos presentan todos los años en Ribadedeva, porque realmente es un festival muy especial que se hace al aire libre, con chaquetilla ya, la tercera semana de agosto. Nosotros disfrutamos muchísimo, y toda la gente que nos acompaña también, así que os invito a que algún año, cuando podáis, os paséis una noche de agosto por Colombres y compartáis con nosotros estos cortos en directo. Y mientras tanto, yo creo que aquí, cerquita del centro de Madrid, en la calle Farmacia, es un sitio ideal para hacernos la idea y disfrutar con los cortos de Ribadedeva en corto. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora Javier ya nos conduce y vamos a disfrutar de los cortos. Bueno, lo bueno de hablar el último, que es que no tengo que decir nada, porque ya como dijeron todos ellos, pues nada, simplemente gracias por venir a todos, a los socios de aquí del Centro Asturiano, que sé que muchos de vosotros estáis esperando este día para acercaros aquí a
a vuestro centro y disfrutar de este pequeño espacio de cine que os proponemos. A los colombrinos, colombrinas, ribadenses, los de Noriega, los de Ville, que estáis por ahí y que cada año hacéis el esfuerzo de venir. Ya sé que no es como en Colombres, que quedamos en la barata todos y bajamos con las manos en los bolsillos y en 3 minutos estamos aquí, ¿no? Aquí cuesta un poco más, hay que coger el metro, venir o el coche o aparcar en un parque. Entonces, pues gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vivi, que llegaste tarde, que te vi, lo digo aquí en público. Y nada, os vamos a poner, como no venís a Colombres a vernos, los que no hayáis venido, para que vengáis, pues no nunca os traemos todo lo que podéis ver en Colombres, para que digáis, oye, pues este año tengo que ir para ver todo. Os traemos algunas cosas de lo que vemos en Colombres, ¿vale? Os traemos, lógicamente, el corto ganador, por el que estamos aquí todos hoy, que es Mírame, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el final, lo mejor siempre llega al último. Y os traemos, pues me parece que son 6 películas más. 1, 2, 3, 6 películas más que vamos a ver, de las 15, 17 que solemos ver en el festival. Así que, bueno, esperemos que disfrutéis. Os traemos, intentamos hacer un programa equilibrado. Hay un poco más ligerito, algo con un toque de humor, algo un poco más que nos dé para pensar. Bueno, pues la cultura, este tipo de expresión cultural, el cine también está para que entre todos salgamos aquí intentando pensar algunas cosas que, como decía Marisa, los directores nos quieren proponer en este espacio, en esta ventana que nos abren. Entonces esperamos que disfrutéis, que a algunos os guste más que otros, estoy convencido, pero que esperemos que de todos saquéis alguna cosina, ¿vale? Y sobre todo tener claro que todas estas películas que vemos aquí, las 300 y pico que tenemos que recibimos cada año en el festival, están hechas con mucho talento, con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Y que todas, absolutamente todas, os gusten más o os gusten menos, se merecen de verdad el reconocimiento de todos nosotros. Bueno, y sin más enrollarme, que dije que no iba a hablar nada y llevo aquí media hora hablando, vamos a ir ya directos al grano, ¿vale? La primera peli que vamos a ver es la que ganó el premio del público en nuestro festival. Tenemos un premio que vota pues, la gente que va a vernos durante las 3 noches seguidas aquí a Colombres, al Archivo de Indianos, pues votan su película favorita y es esta, que se titula Anómalo. Es decir, que casi nunca coinciden con el criterio que tiene el jurado. A mí me sorprende mucho siempre los premios del público, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una cosa a tener en cuenta, que a veces pensamos que el público tiene un criterio así, bueno, pues no muy exigente, y de repente te sorprenden con unos premios, pues eso, sorprendentes, ¿no? La película se titula Anómalo, está incluida en un catálogo que hace el gobierno vasco de cortometrajes muy potente, que se llama Kimuak. La verdad que cada vez que recibimos el catálogo estamos muy contentos. Dura 15 minutos y su director es Aitor Gutiérrez. Y nos dice que es una comedia que ironiza sobre el suspense, en la que 3 jubilados se dedican a espiar a los vecinos de noche. Bueno, pues muchas gracias. Espero que hayan disfrutado, que hayáis disfrutado todos de los cortos, y realmente pues es una satisfacción para el Centro Asturiano de Madrid hacer entrega de este galardón muy merecido a la película, al cortometraje Mírame, dirigido conjuntamente por José Luis Velázquez Menéndez y Héctor Herrería, y lo va a recibir David Lopo, de manera que por favor David, acércate y enhorabuena. Ahora nuestra secretaria general pues te va a leer el título acreditativo por la entrega de este urogallo, que es una preciosidad y además realizado por el escultor José Luis, ¿cómo se apellida? Fernández, que es justamente el mismo que realiza los Goya, de manera que enhorabuena y lo que has dicho. El diploma dice: el Centro Asturiano de Madrid concede a don José Luis Velázquez Menéndez el urogallo especial con mención honorífica como director al mejor corto rodado en Asturias,
ganador del Festival de Ribadedeva, Madrid a 22 de abril de 2016, firmado por mí y por el presidente. Sí. Bueno, pues yo quería dar las gracias en primer lugar al Centro Asturiano de Madrid y a su presidente, su secretaria también, por otorgar este galardón, que yo recojo el nombre de José Luis, pero que yo creo que pertenece al equipo, que la verdad que trabajamos mucho, con muy poquito dinero, con mucho esfuerzo, para intentar pues, transmitir aquello que a nosotros nos obsesiona, ¿no? El hecho de hacer cine y de contar historias. Esta en particular es una historia que es una idea, como os decía, muy sencilla, pero a la vez muy potente. Siento las rimas que siempre salen en alguno. Y realmente pues, somos conscientes de muchos de los problemas que tenemos nosotros, entonces a través de nuestro trabajo pues, nos interesa transmitir, ayudar o hacer visible alguna de esas cosas que a todos nos pasan. Quiero agradecer también bueno, a todos los presentes, por supuesto, por venir. Este premio, la verdad que Mírame lleva una trayectoria de premios bastante grande desde que se inició en el Festival de Cine de Gijón, pero este premio nos hace mucha ilusión porque sé que es un premio que se entrega con mucho cariño. La verdad que han pensado mucho en nosotros en este corto. Yo en especial me siento también un poco partícipe de este premio porque aunque no soy asturiano de nacimiento, sí de adopción y ahora vuelvo a estar fuera de la tierrina, así que tengo que compartir con vosotros pues, ese estado, ¿no? de un poco de destierro, pero que vamos de vez en cuando y volvemos a recuperar eso. Por otra parte quería dar las gracias también a la concejala de Ribadedeva y a Javier también, como representación del esfuerzo que se está haciendo por la cultura, por los festivales de cortometrajes, que realmente son muy difíciles de llevar a cabo, que apuestan mucho por gente joven, por gente con talento que está trabajando en Asturias y poniendo de manifiesto pues, que realmente hay mucho talento escondido por ahí, aunque muchas veces no haya recursos. Así que yo creo que en nombre de todos los cineastas, de todos los que trabajamos en esto, quiero daros las gracias por ese esfuerzo, por ese festival tan bonito que tenéis al aire libre, por ese cariño que nos transmitís y una vez más pues, al Centro Asturiano por este gran premio que nos hace mucha ilusión. Bueno, pues ahora, por favor, vamos todos a tomar un vinín, cortesía del Centro Asturiano. Muchas gracias a todos y muchas gracias también al Ayuntamiento de Ribadedeva, aquí representado por su concejala, que por favor transmítelo al alcalde y a todos los que componen ese bello concejo. Muchas gracias.